Si tienes más de 60 años, probablemente hayas realizado esta semana un gesto que te ha parecido incontestablemente saludable. Quizá hayas espolvoreado semillas de chía sobre tu yogur matinal. O añadido linaza a tu papilla. Incluso podrías haber comprado una barrita energética repleta de supersemillas, sintiéndote virtuoso por esa elección natural, rica en fibra y omega 3. Durante décadas estas pequeñas semillas se han vendido como escudos poderosos contra el envejecimiento, prometiendo proteger tu corazón y tu cerebro con propiedades energizantes y antiinflamatorias. Pero, ¿y si, para un cerebro ya en proceso de envejecimiento, algunas de estas semillas no son precisamente protectoras, sino una carga fisiológica adicional? En neurología, no juzgamos los alimentos por sus etiquetas de marketing, sino por el impacto que tienen en el flujo sanguíneo. Tu cerebro es el órgano que más oxígeno consume, dependiendo de un suministro constante, suave y perfectamente regulado de sangre cada segundo. Cuando tenías 30 años, tus arterias eran flexibles, tus señales de sed eran claras y tu equilibrio mineral era resiliente. Tras los 60 años, sin embargo, algo sutil cambia. Tu reserva de perfusión cerebral, la capacidad de tu cerebro para mantener el flujo sanguíneo incluso ante desafíos, disminuye significativamente. Tus vasos sanguíneos se endurecen, tus riñones filtran de forma menos eficiente y tu tolerancia a las oscilaciones metabólicas se vuelve mucho menor de lo que la mayoría imagina. Es justamente en este punto donde la historia se vuelve incómoda. Algunas semillas, especialmente cuando se consumen en cantidades concentradas, enteras o agrupadas en mezclas de moda, pueden desestabilizar silenciosamente la hidratación, el equilibrio mineral y el tono vascular. Esta desestabilización no ocurre de forma drástica o inmediata, sino de manera sutil y acumulativa. Y en la prevención del ictus, son precisamente estas inestabilidades sutiles las que representan el verdadero peligro. Esta conversación no trata de generar miedo, las semillas no son veneno. Son herramientas biológicas poderosas, pero cualquier herramienta poderosa, usada sin comprensión, puede sobrecargar un sistema que ya no posee la misma capacidad de recuperación de antes. Tras los 60, tu cerebro no necesita ruido metabólico, necesita estabilidad vascular, sangre fluida, arterias flexibles y minerales equilibrados. Hoy vamos a analizar 7 semillas comúnmente alabadas, examinándolas desde una perspectiva que la mayoría de las estrategias de marketing ignora, la mecánica del flujo sanguíneo cerebral. Olvida los titulares sobre el colesterol o los antioxidantes. El foco está en cómo estos alimentos interactúan con un sistema vascular envejecido, que es la base para mantener tu mente lúcida, tu equilibrio firme y tu independencia intacta. Porque a veces el mayor riesgo después de los 60 no es lo que es obviamente perjudicial, sino aquello que parece incontestablemente saludable. La peor semilla, número 7, es la de girasol. Comenzamos nuestra cuenta atrás con una semilla que casi todos los mayores consideran inofensiva, la semilla de girasol. Están en cuencos de fiesta, en bolsitas de aperitivo en la despensa, espolvoreadas sobre ensaladas como un símbolo de alimentación saludable. Se ven como una alternativa natural a las patatas fritas, una manera sencilla de añadir crujiente sin culpa. A primera vista, esta creencia no es del todo errónea, pues contienen vitamina E, grasas insaturadas y fitoquímicos beneficiosos en cantidades moderadas. Pero tras los 60, la cuestión deja de ser sobre los nutrientes que un alimento contiene y pasa a ser sobre cómo se comporta dentro de un organismo cuyo sistema vascular tiene poca margen de error. La preocupación real con las semillas de girasol no es la toxicidad, sino su alto contenido en ácidos grasos omega 6, principalmente ácido linoleico. Aunque el omega 6 es esencial, la mayoría de los mayores ya viven en un entorno dietético saturado por él, procedente de alimentos procesados y aceites industriales, lo que desequilibra la relación con el omega 3. Cuando se añaden grandes porciones diarias de semillas de girasol a esa dieta, especialmente sin una ingesta suficiente de omega 3, esto puede contribuir a un patrón pro-inflamatorio crónico y sutil. Esta tensión vascular, aunque no sea una explosión inflamatoria, es crítica tras los 60, pues la reserva de flujo sanguíneo cerebral ya está comprometida. El peligro más inmediato, sin embargo, es el sodio y la distorsión de la porción. Pocos mayores consumen semillas crudas y sin sal en porciones controladas de 30 gramos. La mayoría las ingiere tostadas y saladas, a menudo a puñados, lo que lleva a una ingesta excesiva de sodio. Esto influye directamente en la presión arterial, no solo elevándola, sino causando oscilaciones inestables, uno de los indicadores más fuertes de riesgo de ictus en personas mayores.
El hábito diario de consumir semillas saladas puede provocar picos matutinos de presión que sobrecargan arterias ya rígidas. Tu cerebro no necesita una arteria bloqueada para sufrir, basta un flujo inestable. Hay aún la cuestión de la densidad calórica. Las semillas de girasol son extremadamente energéticas, y el exceso de calorías a lo largo del tiempo contribuye a la resistencia a la insulina y al aumento de peso, ambos asociados a la disfunción vascular. Atendí a un paciente de casi 70 años que sustituyó sus patatas fritas por una bolsa grande diaria de semillas de girasol saladas, creyendo haber hecho una elección protectora para el corazón. En pocos meses, su presión arterial se volvió difícil de controlar, especialmente por la mañana. No hubo una emergencia catastrófica, pero su sistema vascular operaba bajo una tensión constante y leve. Al reducir las semillas saladas, equilibrar su ingesta de grasas con fuentes de omega 3 y corregir el tamaño de las porciones, sus lecturas de presión se estabilizaron. La conclusión neurológica principal no es el miedo, sino la precisión. Las semillas de girasol no están prohibidas, pero deben verse como una fuente concentrada de grasa, no como un aperitivo casual. Mantén la porción pequeña, unos 30 g. Elige las versiones sin sal y siempre equilíbralas con alimentos ricos en omega 3. La sexta peor semilla son las semillas de sésamo. Rara vez parecen peligrosas, siendo pequeñas, elegantes y culturalmente ligadas a dietas de longevidad, como las mediterráneas. Muchos mayores creen que el sésamo es una de las grasas más seguras que pueden consumir. Nutricionalmente contienen lignanos, vitamina E y fitosteroles que pueden apoyar el equilibrio del colesterol. Sin embargo, tras los 60, la cuestión vascular es más compleja que el simple contenido nutricional. El problema central con el sésamo para las personas mayores es su contenido extremadamente elevado de ácido fítico. Este compuesto, aunque puede tener propiedades antioxidantes en sistemas digestivos jóvenes, actúa como un potente quelante de minerales en cuerpos envejecidos. Se une al magnesio, calcio, hierro y zinc en el tracto digestivo, reduciendo drásticamente su absorción. Esto es crucial, pues el magnesio es uno de los principales reguladores del tono vascular, ayudando a las arterias a relajarse adecuadamente. Grandes estudios observacionales asocian una mayor ingesta de magnesio con un menor riesgo de ictus. Considera la fisiología tras los 60, la producción de ácido gástrico disminuye, la eficiencia digestiva cae y la absorción de minerales se vuelve precaria. Un mayor que consume diariamente grandes cantidades de Tiny, galletas de sésamo o panés cubiertos con la semilla, sin una reposición mineral adecuada, puede desarrollar una insuficiencia sutil de magnesio, no una deficiencia clara, pero suficiente para causar inestabilidad vascular. Esta inestabilidad puede manifestarse no como hipertensión clásica, sino como variabilidad de la presión arterial, pequeñas fluctuaciones que a lo largo de los años sobrecargan los delicados microvasos cerebrales. Investigaciones emergentes muestran que esta variabilidad, independientemente de la presión media, está ligada a un riesgo aumentado de enfermedad de los pequeños vasos y alteraciones en la sustancia blanca visibles en resonancias. Tu cerebro valora la consistencia más que la intensidad. Además, el sésamo es rico en omega 6 y energía. Trabajé con una paciente de 70 años que seguía una dieta mediterránea perfecta, con hummus, galletas de sésamo y salsa de tahini diariamente. Su colesterol estaba bien, pero sufría mareos al levantarse y fatiga vespertina. Los análisis revelaron niveles límite de magnesio. Al reducir la carga de semillas ricas en ácido fítico y mejorar la ingesta de minerales biodisponibles, sus síntomas ortostáticos mejoraron. Esto no es demonizar el sésamo, sino reconocer que, tras los 60, la economía de minerales es vital. Tus arterias dependen del equilibrio entre magnesio y calcio para mantener un tono muscular suave. Si los antinutrientes interfieren en ese equilibrio, tu sistema vascular se vuelve más reactivo y menos tolerante. La conclusión neurológica es simple: las semillas de sésamo no son neutras. Úsalas en pequeñas cantidades, prefiere preparaciones tradicionales remojadas o fermentadas, y asegura la ingesta de magnesio de fuentes biodisponibles, como verduras de hoja verde y almendras. Tu cerebro falla debido a la inestabilidad acumulada, y tras los 60, la estabilidad es la verdadera protección. La quinta peor semilla son las semillas de chía. Comercializadas como superalimentos, son ricas en fibra y omega 3 vegetal, ALA. Muchos mayores las añaden a la avena o al agua, creyendo fortalecer la digestión y el corazón. Sin embargo, tras los 60, la cuestión cambia de la densidad de nutrientes a la mecánica circulatoria.
Las semillas de chía son extraordinariamente hidroscópicas, pudiendo absorber hasta 12 veces su peso en agua, formando un gel en el intestino. Esta propiedad es beneficiosa para la saciedad, pero en la fisiología del envejecimiento, puede crear un estrés vascular no intencionado. La regulación de la hidratación cambia con la edad, la sed disminuye, la capacidad renal de concentración cae y muchos mayores ya viven al borde de una deshidratación crónica leve. Cuando se consumen semillas de chía secas o insuficientemente hidratadas, absorben agua intensamente de los fluidos corporales circundantes, pudiendo contribuir a una reducción relativa del volumen plasmático. El resultado es un aumento en la concentración de la sangre, una proporción mayor de glóbulos rojos y plaquetas en relación con el plasma. Esto eleva la viscosidad sanguínea, que influye directamente en la perfusión cerebral. Incluso pequeños aumentos en el grosor de la sangre pueden reducir el flujo a través de los capilares cerebrales más finos. Estudios vinculan niveles más altos de hematócrito con un riesgo aumentado de ictus isquémico, especialmente en mayores cuya reserva microvascular ya está comprometida, particularmente en las primeras horas de la mañana. Sangre más espesa circulando por vasos más rígidos aumenta el estrés de cizallamiento en las paredes arteriales, una razón por la cual la incidencia de ictus alcanza su pico matinal. Si un mayor consume chía seca por la noche o por la mañana, sin una hidratación adecuada, la combinación de aumento de la presión arterial circadiana, reducción del volumen plasmático y rigidez arterial se vuelve fisiológicamente preocupante. Además, 2 cucharadas de chía contienen unos 10 a 11 gramos de fibra, una dosis sustancial que en exceso puede alterar la dinámica de fluidos y electrolitos. Hay también un equívoco sobre el omega 3 de la chía. El ALA que proporciona tiene una tasa de conversión extremadamente baja a las formas activas EPA y DHA, a menudo inferior al 5%, y aún menor en adultos mayores. Así, su impacto directo en la inflamación vascular cerebral es modesto comparado con fuentes marinas. Nada de esto significa que la chía sea peligrosa, la seguridad depende de la preparación y del contexto. Dejarla en remojo durante varias horas y consumirla con una hidratación abundante minimiza los riesgos. Mantener porciones modestas de una cucharada evita una carga excesiva de fibra. El principio neurológico permanece, tras los 60, tu cerebro depende de un flujo sanguíneo fluido y sin esfuerzo. Cualquier cosa que aumente la viscosidad o desestabilice la hidratación exige una cautela extrema. Las semillas de chía no son una solución milagrosa, usadas incorrectamente, pueden espesar silenciosamente la propia sangre que tu cerebro necesita para sobrevivir. La cuarta peor semilla son las semillas de amapola. Las semillas de amapola se ven como meros adornos decorativos en panés y pasteles. La mayoría de los mayores las considera inofensivas. Sin embargo, tras los 60, lo que importa es cómo interactúan con el sistema nervioso autónomo y la estabilidad vascular. Contienen trazas naturales de alcaloides opiáceos, como morfina y codeína, que aunque en concentraciones muy bajas, no son biológicamente inertes. Incluso microdosis de estos alcaloides pueden influir en el sistema nervioso autónomo, especialmente en una fisiología envejecida donde la autorregulación cerebral, la capacidad de mantener el flujo sanguíneo estable a pesar de los cambios posturales, ya está debilitada. Los vasos son más rígidos y los varorreceptores responden más lentamente. La exposición a estos alcaloides puede atenuar sutilmente la señalización autonómica, contribuyendo a la hipotensión ortostática y a los picos compensatorios de presión que le siguen. Estas oscilaciones rápidas, aunque no se diagnostiquen como hipertensión crónica, crean un estrés mecánico significativo en los vasos cerebrales frágiles. El riesgo de ictus hemorrágico aumenta con estas fluctuaciones bruscas de presión, pues las arterias envejecidas pierden elasticidad. Los microvasos profundos en el cerebro son especialmente vulnerables. Además, las semillas de amapola se consumen a menudo con carbohidratos refinados de alto índice glucémico, que causan picos de glucosa y aumentan la viscosidad sanguínea transitoria. La combinación de variabilidad autonómica, picos glucémicos y rigidez arterial crea un ambiente hemodinámico inestable. Investigaciones muestran que la variabilidad de la presión arterial, y no solo la hipertensión sostenida, está fuertemente asociada a un mayor riesgo de ictus en adultos mayores. Tras los 60, el cerebro prioriza la consistencia por encima de todo. Otro factor descuidado es la interacción con medicamentos comunes, como los antihipertensivos, que ya alteran la respuesta autonómica. La introducción de un modificador adicional, aunque pequeño, puede amplificar mareos y oscilaciones.
La tercera peor semilla es la semilla de algodón, la semilla fantasma. Casi nadie la come intencionadamente, pero muchos mayores la consumen semanalmente sin darse cuenta, escondida en listas de ingredientes como aceite vegetal, en barras de semillas, galletas y productos industrializados. El algodón es un cultivo textil, y su semilla contiene gosipol, un compuesto de defensa que incluso en trazas residuales tras el refinado, puede interferir en la función mitocondrial. Las células endoteliales que recubren tus arterias cerebrales dependen de mitocondrias sanas para producir óxido nítrico, la molécula que señala a las arterias que se relajen y dilaten. Cuando la función mitocondrial se ve comprometida por el gosipol, la producción de óxido nítrico cae, los vasos se vuelven rígidos y se instala la disfunción endotelial, una de las primeras señales de riesgo de ictus. Tras los 60, la eficiencia mitocondrial ya está naturalmente reducida, dejando poco espacio para toxinas adicionales. Además, el aceite de algodón es extremadamente rico en omega 6, exacerbando la inflamación crónica de bajo grado que ya perjudica la síntesis de óxido nítrico. Esto contribuye a los ictus lacunares, que afectan a pequeños vasos profundos en el cerebro, causados por daños crónicos y no por coágulos súbitos. El peligro es sutil, sin aviso previo, solo un declive microvascular gradual. Otro factor es el calentamiento repetido de este aceite en frituras, que genera lípidos oxidados que dañan directamente las células endoteliales. La segunda peor semilla son las semillas de lino enteras. Aunque el lino molido es beneficioso, las semillas enteras representan un riesgo para los mayores. Su cáscara de celulosa resistente no se rompe con las enzimas humanas, y con la motilidad gastrointestinal reducida tras los 60, pasan intactas por el tracto digestivo. Mientras tanto, su fibra extremadamente soluble atrae agua al intestino, lo que, sin una hidratación adecuada, puede conducir a una deshidratación sistémica sutil. Esta deshidratación aumenta la viscosidad de la sangre, dificultando el flujo por los microcapilares cerebrales, especialmente en la ventana de riesgo matinal. Además, el lino es rico en ácido fítico, que se une al magnesio, un mineral esencial para la estabilidad vascular. La deficiencia sutil de magnesio lleva a oscilaciones de presión, caídas ortostáticas y estrés mecánico en los vasos. El exceso de fibra, cuando se añade a múltiples comidas, puede retrasar el vaciado gástrico y agravar la deshidratación. Los datos clínicos muestran beneficios del lino molido, pero no de las semillas enteras tragadas secas. La diferencia es crucial. Incluso el omega 3 del lino, ALA, tiene una conversión limitada a las formas activas en mayores. Por lo tanto, el riesgo no está en la semilla en sí, sino en la forma y el contexto de consumo. La peor semilla, número 1, no es una sola semilla, sino las mezclas comerciales de supersemillas. Estas mezclas combinan lino, chía, girasol, sésamo y calabaza, multiplicando los estresores vasculares. Crean una carga acumulativa de omega 6, una unión masiva de minerales debido a los fitatos, una trampa de hidratación por la chía y una posible presencia de aceites industriales oxidados. A menudo, además, se combinan con azúcares, causando fluctuaciones glucémicas. El resultado es un estrés hemodinámico acumulativo que un cerebro envejecido, con su reserva de perfusión ya disminuida, ya no puede tolerar. La prevención del ictus tras los 60 no se trata de buscar superalimentos, sino de proteger un único bien precioso, un flujo sanguíneo cerebral estable. Tu cerebro no le importan las etiquetas de marketing, le importa la sangre fluida, las arterias flexibles y los minerales equilibrados. Simplifica, prepara las semillas correctamente, prioriza la hidratación y enfócate en el equilibrio, no en el volumen. ¿Cuál de estas verdades sobre las semillas saludables desafió más tus creencias arraigadas y que vas a cambiar hoy en tu desayuno para proteger tu futuro?